Pues vamos a empezar ya con las ponencias. La primera ponencia la va a hacer Isabel Castillo. No sé si Isabel Castillo está por aquí. Hola, Joan, ya estoy por aquí. Muy buenas tardes, Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Isabel Castillo es la directora del Club de Empresas Responsables y Sostenibles y directora del Máster de Responsabilidad Social Corporativa organizado por el CES y por la Universidad Europea de Valencia, ¿cierto? Eso es. Muy bien. ¿De qué nos vienes a hablar? Pues vengo a hablaros, pues en general, de la sostenibilidad, del presente, el futuro y de los retos y oportunidades que ofrece. Pero vengo a hablaros, yo quiero que destacar una cosa muy importante, Joan. Vengo a hablaros de negocio, no vengo a hablaros de cosas raras. Cuando hablamos de sostenibilidad, yo creo que todos tengamos claro que vamos a hablar de negocio. Fantástico, pues estamos deseando escucharte. Adelante, perfecto. Isabel. Muy bien, voy a ver si comparto mi presentación. A ver. Perfecto, no sé si estoy compartiendo, me da la sensación de que no. Sí, a ver, todavía no sale Isabel, a ver si... A ver... A ver, no creo que tarde mucho. Bueno, estas cosas del directo siempre pasan. Sí, no me atreví a probar antes porque me ponía yo un cartelito de que estaba en la parte de atrás del escenario, pero digo, si le quito escenario al conseller, esto va a ser muy feo. Preferencias... A ver, me comentan que quizás no la estás poniendo... Tengo problemas de permisos. No sé si podéis subirla vosotros, Joan. Pues yo creo, a ver... un segundito. Que sí que la tienen los chicos por allí y la buscan y nos la ponen, seguro. A ver. Privacidad. A ver. A ver. A ver, yo sí que la tengo aquí, podría compartirla yo si es necesario. A ver si puedo. A ver, la voy a compartir yo, Isabel. Que yo vale, que fenomenal, sí muchísimas gracias. Vale, nada, para eso estamos. A ver, ventana. Aquí la tengo, compartir. Vale, la tengo en PDF. Era esta, ¿verdad, Isabel? Sí. Muy bien, pues yo te voy avanzando conforme me vayas diciendo. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Bueno, pues como os decía, vamos a hablar del presente, pero sobre todo vamos a hablar del futuro de la sostenibilidad, porque todo lo que ya está pasando en sostenibilidad, todo lo que estamos hablando es lo que va a definir el futuro, como os decía, ojo, no de la sostenibilidad, del negocio. Porque la sostenibilidad es lo que va a marcar, ¿no? Pues decía ahora el conseller, hablaba de ese plan de recuperación, de transformación y resiliencia, ¿no? Con dos pilares claros que son digitalización y sostenibilidad. Y es importante y por eso es estupendo que se puedan organizar y aprovecho para agradecer no solo el apoyo técnico, también que haya contado con nosotros Joan, Alpesa, los organizadores y que es, bueno, pues un placer estar aquí con todo este panel, con todo este conjunto de panelistas. Si puedes pasar, por favor, Joan. Como decía Joan, yo soy la directora del CERS, del Club de Empresa Responsable y Sostenible, que es un foro de intercambio y de impulso de la sostenibilidad aquí en la Comunidad Valenciana, que se fundó
con un conjunto de empresas, entre ellas Alpesa, ya en 2017. Tenéis ahí a la derecha de la pantalla, además, las que lo conforman actualmente, que os diría que son 32 y alguna más, porque vamos creciendo poquito a poco y la verdad es que es un club que está creciendo sin parar y está muy bien recibido y en el que además, bueno, pues nosotros alineamos, como no podía ser de otra manera, nuestra actividad con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Clarísimamente tenemos claro que con el objetivo 17, con las alianzas, ¿no? Y por eso, bueno, pues tenéis esos loguitos que representan una serie de asociaciones y organizaciones ahí abajo. Colaboramos, por supuesto, con la Generalitat, con las diferentes consellerías. Tenemos también colaboraciones, formamos parte de la CEB, donde formamos parte de la Comisión de Sostenibilidad que coordina nuestra vicepresidenta. Y formamos parte también de EDNOR, de Forética y tenemos acuerdos de colaboración con la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante, con el Círculo de Directivos de Alicante y también con la Cátedra de Cultura Empresarial. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos unos firmes defensores y creyentes de que esto de las alianzas es absolutamente necesario para avanzar en sostenibilidad. Al final, las organizaciones, las empresas son prósperas si lo son también, si prosperan junto a su entorno. Pase de diapositiva, por favor, Joan. Y pasa, si quieres, porque vamos a hablar de sostenibilidad en el presente. Y primero me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Acerca de por qué de la sostenibilidad. Hablamos mucho y se oye hablar mucho de sostenibilidad, pero es necesario, y más en el foro en el que estamos, un foro empresarial, un foro de organizaciones, que pensemos cómo lo podemos alinear con el negocio y por qué es necesario para el negocio. Insisto, esto no tiene que tratarse de una carga adicional o de una moda, que no lo es en absoluto. Esto es un nuevo modelo empresarial que ayuda a dar un paso más. Y ahora enseguida veremos ese paso más para qué. Y existen diferentes razones de este porqué de la sostenibilidad. En primer lugar, la reputación corporativa, ¿no? Tenemos que tener un ojo puesto en la reputación, en lo que opina, porque estamos expuestos como organizaciones cada día más por las redes sociales, por la importancia de la marca, porque el consumidor tiene acceso a más información, el consumidor, el usuario, el cliente, ese cliente que cada vez nos pregunta más cosas, clientes que también nos preguntan por temas de sostenibilidad, ¿no? A mí cada vez me llegan más empresas y me preguntan qué es esto de la sostenibilidad, porque es que un cliente me ha pasado unas condiciones que si no las cumplo, pues no puedo entrar en el contrato y claro, y lo voy a perder. Bueno, pues esa es una de las razones muy importantes, porque está arrastra los mercados, arrastra a los clientes. Al final, esto, insisto, ya no es una moda, es una nueva forma de hacer negocios. En segundo lugar, por la necesidad de controlar riesgos extracontables. Y voy a ir adelantando algunas de las cosas que también quería comentaros. Hay una ley de información no financiera, una ley por la que las empresas, bajo determinadas circunstancias, tienen que elaborar una memoria de sostenibilidad que hasta ahora se llamaba Estados de Información No Financiera. Bueno, pues eso va a cambiar. Eso va a cambiar porque esa regulación que viene de una directiva europea también se está revisando a nivel europeo y ya no se habla de información no financiera, porque se entiende que todo ya es financiero, porque se entiende que el impacto de la sostenibilidad no es solo social y medioambiental, sino que también afecta a la parte financiera de las organizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en esos riesgos normalmente la empresa debería tener pues, un análisis de riesgos financiero, pero también es necesario ahora que en ese financiero, insisto, no es que haya uno no financiero, es que se incluyan también cuáles son los riesgos, cuáles son los impactos en materia social y medioambiental. En el centro la regulación, y digo en el centro porque esto ha cambiado mucho. Esto ha cambiado de ser voluntarista, de ser casi una carta de deseos, a ser un ámbito completamente regulado. Ha mencionado antes el conseller y hablaba de cambio climático. Acaba de aprobarse una ley. Ha hablado de economía circular. Se ha aprobado un plan de acción. Se acaba de aprobar hace apenas un mes el plan de acción de economía circular a nivel nacional. Está en elaboración el plan de acción también a nivel de la Comunidad Valenciana. También residuos. También debida diligencia en cadena de suministro. Y todo esto, igualdad. Todo esto ya se está regulando. Con lo cual ya no solo es una cuestión de que quiera o no
no es una cuestión solo de voluntad, no es, por supuesto, una cuestión de buenismo. Se trata, además, de cumplir la ley. Pero de cumplir la ley, ¿cómo? Y entramos en ese cuarto porqué de la sostenibilidad. Pues teniendo en cuenta cuáles son las demandas de los grupos de interés. ¿Qué es esto de grupos de interés? Que ahora hablamos mucho, grupos de interés, stakeholders, partes participantes, partes interesadas. Bueno, pues son todos aquellos que afectan o se ven afectados por la actividad de la empresa. Todos, internos y externos, empleados, dirección, propiedad, cadena de suministro, mis productores, mis proveedores de bienes, de servicios, ojo, y también de logística. ¿Qué pasa si mi cliente, insisto una vez más, me está pidiendo unos determinados criterios en materia de sostenibilidad? Para que os habituéis a la terminología, porque esto a veces pierde un poco. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de criterios extrafinancieros, extracontables, ASG, ambiental, social y de gobernanza. Y por último, y por no enrollarme, el porqué de la sostenibilidad por el impacto social, ¿no? Parece que la pandemia, que todo lo que ha ocurrido en el último año, de repente nos ha hecho ser más sensibles. Pero más sensibles porque somos más conscientes de que dependemos del entorno. ¿Qué pasa si de repente hay rotura de stock? ¿Qué pasa? Y no estoy hablando de algo raro, sino de algo que realmente ha ocurrido. ¿Qué pasa si, por ejemplo, os acordáis de cuánto necesitábamos guantes de látex, guantes de goma el año pasado? Cuando salíamos casi con escafandra a la calle, pues hubo una rotura del stock. ¿Y por qué hubo una rotura del stock? ¿Porque había más demanda? Sí, porque había más demanda, pero también por otra razón. Porque los productores a nivel global de los guantes de goma y látex estaban trabajando en unas condiciones laborales tales, tan extremas, que cuando se añadió ese plus de la urgencia que demandaba la COVID, que demandaba la pandemia, se rompió. No podían atender, no podían hacer más horas extra. Trabajaban en unas condiciones infrahumanas. Vaya, de repente el impacto social, las condiciones laborales en las que trabajan mis proveedores y mis productores, me está afectando a mí como negocio. Ese es el porqué de la sostenibilidad. En una sociedad, que también lo mencionaba el conseller, cada vez más globalizada, más internacionalizada, en la que dependemos unos de otros. Pasa, Joan, por favor. Y, por supuesto, no hay que olvidar también en ese diálogo con los grupos de interés, un grupo de interés muy importante. Yo creo que a todos nos importa mucho, que son los inversores. Esos inversores que cada vez más también demandan esos criterios extrafinancieros. Por daros algunas cifras así que suenan mucho, ¿no? Pues durante 2020, el 81% de los índices de sostenibilidad, de una selección de los índices de sostenibilidad más representativos, igual que hay índices bursátiles, hay índices de sostenibilidad, pues ese 81% superó a sus homólogos generales. Es decir, no solo son mejores, para que nos entendamos, porque tienen un menor riesgo, sino que además ahora registran lo que llaman una prima de sostenibilidad. Es decir, ser sostenible es más rentable. Y ese modelo de partes interesadas hace que estemos, insisto, conectados a nivel global, conectados con los impactos sociales y medioambientales, conectados con las personas, conectados con mi cadena de valor, aguas arriba y aguas abajo. Pero esto es mucho más sencillo. A mí cuando Joan me llamó para hablar en este congreso, pues justo coincidió que mirando en la prensa ese mismo día, en la prensa digital, me encontré con todas esas noticias que tenéis en pantalla. Todas sobre sostenibilidad. Mira, tenéis aquí, el sector del juguete se pasa a la economía circular. Hasta Barbie se recicla. Los inversores exigen rendir cuentas del impacto del cambio climático. Es más, un tribunal de Países Bajos exige a Shell reducir sus emisiones un 45% para frenar el cambio climático. 2 nuevos impuestos verdes a los envases de plástico de un solo uso y al depósito en vertedero. A la caza del mercado ecológico que representa 500 millones. Pues insisto, esto ya no es extrafinanciero. Esto ya está afectando a las finanzas de mi negocio. Pasa, Joan, por favor. Y os decía que esto ha cambiado mucho. Esto ha pasado de un marco voluntario, donde sí había marcos de referencia. Teníamos, por ejemplo, los ODS, esa Agenda 2030, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados el 25 de septiembre de 2015, que tenían una cosa muy buena, y es que por primera vez
se trataba de involucrar no solo a la administración pública, a los gobiernos, como habían hecho sus antecesores, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino que reconocían y, por tanto, intentaban involucrar por eso a las empresas privadas. Y es muy importante porque dan una hoja de ruta con 17 objetivos con los que se puede alinear una organización que quiera ser más sostenible. Pero yo desde aquí os invito no solo a que os queréis con los colorcitos, 17 objetivos. No, 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 no. Es que detrás de los 17 objetivos hay 169 metas y hay indicadores. Y luego había una serie de marcos de referencia, como tenéis en pantalla. Pero el cambio viene, y pasa por favor, Joan, el cambio viene porque de repente la comisión, como carta de presentación en diciembre de 2019, ya presentó el Pacto Verde Europeo. Un Pacto Verde Europeo que hacía referencia a cambio climático, a reducción de la contaminación, a biodiversidad. Y todo esto que puede sonar, insisto, como un desideratum, pues resulta que nos afecta en el día a día, en la manera en la que vivimos, en la manera en la que trabajamos. Pero es que más allá de este Pacto Verde Europeo, por eso me gustaba hablar de retos y oportunidades, eso fue hace nada, esto sigue aplicándose. Esto ha sido el germen de todas las regulaciones que han venido, la primera de ellas en marzo de 2020 sobre cambio climático. Pero es que más allá de este Green Deal, de este acuerdo verde, resulta que ahora la Comisión acaba de aprobar una propuesta de trabajo que se llama Fit for 55, en forma para los 55. Y no porque la edad media de los que están allí en Bruselas sea 55. Este paquete lo que pretende es dar cumplimiento a ese objetivo de reducción neta del 55% que contemplaban y que habían aprobado los líderes de la Unión Europea el año pasado. Es decir, se trata de actualizar los compromisos en materia de clima y energía para 2030 de forma que reflejen ese objetivo del 55% de emisiones netas. Así que mientras este Pacto Verde Europeo se refería a procesos e iniciativas legislativas que se preveían, el plan de objetivos en forma 55 ofrece ejemplos concretos de modificaciones que ya se van a implementar. Cuando digo ya, es que están previstas para julio de 2021. Y por ponerle nombre y apellido a estas cosas, ¿a qué me estoy refiriendo? Revisión del régimen de comercio de derechos de emisión. Un mecanismo de ajuste en frontera de carbono. Enseguida os explicaré. Revisión de la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía. Modificación de la Directiva sobre Energías Renovables para aplicar la ambición de ese objetivo climático para 2030. Insisto, 55% de emisiones netas. Modificación de la Directiva de Eficiencia Energética. Emisiones de metano en sector energético, inclusión de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero. O sea, que viene, ¿os acordáis cuando decía que venía una batería legislativa? Bueno, preparaos, no solo eso, más. ¿Y ese régimen de comercio de derechos de emisión qué es? Bueno, pues el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea lo que es un mercado de carbono que abarca los sectores no incluidos en el mercado regulado para poner un precio al carbono, para que a los contaminadores les resulte más barato reducir sus emisiones en lugar de pagar por emitir. ¿Y el impuesto de carbono en frontera qué trata? Bueno, pues trata de equilibrar un poco esto. A ver, si la Comisión Europea lo que presenta es un plan de Europa verde, ese marco verde europeo, se trata de que Europa sea verde, y no solo verde, sino competitiva. Con lo cual tendremos que establecer un mecanismo de ajuste de los productos que vengan de fuera. Y hay algunos en materia de sostenibilidad. Por ejemplo, debida diligencia en madera. Pero se trata de imponer costes de emisión de carbono a bienes importados. Frenar la entrada de productos con alta huella de carbono producidos en otros países con objetivos menos ambiciosos que la Unión Europea. Y no solo menos ambiciosos, es que la Unión Europea representa un 9% de las emisiones a nivel global. Y junto a este mecanismo de derechos de emisión, ¿qué más hay? Ese carbono de carbono en frontera. Pues hablábamos de economía circular. De economía circular con una aproximación sectorial que va desde agroalimentación a forestal, que contempla el ecodiseño, con productos que lo que fomentan es la innovación responsable y sostenible. Aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, con Upalet.
Pues eso es lo que se quiere fomentar. El ecodiseño, la inclusión de estos requisitos de sostenibilidad en el ecodiseño, en la innovación, en las compras públicas, el enfoque de pyme circular, la involucración del consumidor a través de la ecolabel, de la etiqueta, pero no solo de la etiqueta de la ecolabel, también el desarrollo de una etiqueta sobre vida del producto, vida útil del producto y reparabilidad. Saber cuán reparable es un producto. Y muchas más cosas. Se habla también del sistema de depósito, devolución y retorno. Eso a nivel nacional. Aquí a nivel de la Comunidad Valenciana, pues también hay una propuesta de ley de economía circular. Pero es que también hay que tener en cuenta el plan de economía circular, la ley de cambio climático. Pasa, por favor, Joan. Y toda esa hoja de ruta verde habla, insisto, de energía, de economía circular, de químicos, de esa directiva REACH. ¿Qué químicos están dentro de la directiva REACH? Conceptos, insisto, aquí va mucho de conceptos para que se os queden. ¿Qué es eso de zero waste? Residuo cero, alineado con la economía circular. Y también en esa hoja verde para la industria hablamos de biodiversidad, hablamos de deforestación. Pasa, Joan, por favor. No os quiero marear, tengo poco tiempo y yo creo que lo interesante será luego que podamos reflexionar. Tenemos también, y os decía, una directiva de información no financiera que se traspuso aquí en España el 28 de diciembre de 2018. ¿Y qué supone? Pues la obligación para las empresas de presentar memorias de sostenibilidad, estados de información no financiero. Desde que se traspuso la directiva y entró en vigor la ley, era de aplicación a empresas que cumplían 2 de 3 requisitos. Esto es, de aplicación a las cuentas anuales de 2018, se aplicaba a empresas que tuvieran más de 500 empleados y o 20 millones de activo, 40 millones de facturación. Pero, ojo, porque era una ley que tenía 2 fases. Esa primera, que os acabo de decir, y una segunda que entró en vigor el 1 de enero de este año, para las cuentas de 1 de enero de este año, respecto de empresas que cumplieran 2 de esos 3 requisitos, 250 empleados, 20 millones de activo, 40 millones de facturación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tendrán que informar sobre qué están haciendo en sostenibilidad, incluyendo también los procesos de debida diligencia y sus relaciones, cuál es el plan de negocio, cuál es su estrategia, también con sus socios comerciales en la cadena de valor. Pero os decía que no me quiero quedar aquí. Esto va de retos y oportunidades, de lo que viene. Vamos a identificar cuáles son esos retos y oportunidades. Pasa, Joan, por favor. Pasa si quieres a la siguiente. Y yo quería destacar 4 puntos para ir terminando. El primero es que este es el año de la medición y el reporte. Porque no solo baja, os decía, esa obligación de presentar estados de información no financiera a empresas de 250 empleados, que seguramente le pedirán información, insisto, a sus proveedores y por tanto afectará a muchas más. Sino que también esta ley que venía de una directiva europea, como os decía antes, está ahora en revisión. Esa directiva europea está en revisión. Lo que se pretende es modificar y reforzar la actual directiva sobre presentación de informes no financieros. Como os decía antes, ya no hablamos de informes no financieros. Esto no es extrafinanciero. Vamos a hablar de memorias de sostenibilidad, porque todo es financiero. Y eso es crucial. Entre otras cosas, los cuentos van a pasar a ser cuentas. Esta información no financiera va a tener que integrarse en las memorias anuales y, por tanto, pasa a formar parte de la información de la propia empresa. Por tanto, 2 cosas principales. Quiero que os quedéis con esta modificación. Se amplían las obligaciones de divulgación. ¿Qué es lo que tengo que contar en sostenibilidad? Y se busca garantizar la coherencia en lo que respecta a la divulgación. Vamos a pasar de unas 50.000 empresas más o menos que ahora estarían bajo el ámbito de aplicación de esta directiva, insisto, aquí ya traspuesta, y vamos a pasar de 50.000, a unas 50.000. Actualmente están reportando como unas 11.000. Vamos a pasar a unas 50.000. Y lo que quiere la comisión es que esos informes sean, insisto, más transparentes, más coherentes
y que tengan más información. ¿Y a qué se refiere con más información? Pues introduce un concepto que es el de la doble materialidad. ¿Qué es eso? Materialidad. Pues la materialidad lo que trata es que seas capaz como empresa de determinar qué es importante para ti en sostenibilidad. ¿Por qué? Porque las empresas al final tienen recursos limitados de tiempo, de personas, y hay que focalizar, pero igual que se hace en el negocio. ¿Qué es lo que hago yo en mi negocio? Yo hago una cosa y la hago bien. Pues esto es lo mismo. ¿Yo qué quiero hacer en sostenibilidad? O sea, aquí el paso es no solo qué quiero ser de mayor, sino qué estoy haciendo para hacerme mayor en sostenibilidad. Por lo tanto, las empresas van a tener que decir no solo cómo les afectan a ellos la sostenibilidad, sino cómo están afectando a ellos sus impactos en las actividades sobre las personas y el medio ambiente. Impactos positivos y negativos. Es decir, tendré que saber cómo estoy trabajando interna y externamente, también en mi cadena de valor. Tendré que saber qué están haciendo mis proveedores. Y tendré que saber y ser responsable de los impactos negativos, también sobre el medio ambiente y las personas, de mis actividades propias y de las que están bajo mi esfera de influencia. Pero es que además, ya que hablamos también de cambio climático, las empresas tendrán que informar sobre sus planes para garantizar la alineación con la transición a una economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1,5 grados. Es decir, también te voy a tener que decir qué estoy haciendo para alinearme con la lucha contra el cambio climático. ¿Os acordáis que esto que veíamos de Shell, esa noticia en la que le exigían que redujera? Pues es que voy a tener que contar qué es lo que estoy haciendo yo para reducir mis emisiones. Con información cualitativa y cuantitativa. Ya no basta que cuente, que haga un cuento bonito. Voy a tener que hacerlo de acuerdo con los requisitos que también me van a exigir desde la Unión Europea. Y esto seguramente será para empezar a informar en 2024 respecto al ejercicio 2023. Pero no queda ahí. Y pasamos al siguiente. No solo vamos a tener que contar, no, perdona, Joan, al siguiente punto, al 2, al de la transparencia. No solo voy a tener que contar lo que estoy haciendo en sostenibilidad, voy a tener que hacerlo de manera transparente. Y esto va alineado con otra regulación que viene también a nivel de la Unión Europea sobre debida diligencia en cadena de suministro, donde las empresas van a tener que hacer un informe, van a tener que decir qué están haciendo, qué medidas han adoptado para identificar, prevenir, mitigar y ser responsable de los impactos negativos adversos de las actividades propias y a lo largo de su cadena de suministro. Es decir, mapear la cadena de suministro, tener claros quiénes son mis proveedores, de dónde vienen, dónde están los riesgos, incluyendo esos riesgos extrafinancieros, esos impactos sociales y medioambientales, y qué medidas he hecho para prevenir esos impactos adversos que podrían suceder. Y esto no es tan lejano. Esto ya existe en Reino Unido bajo la forma de una ley de esclavitud moderna, en Francia bajo la forma de una ley de debida diligencia y que se acaba de aprobar hace apenas un par de semanas en Alemania, una ley de debida diligencia en las cadenas de suministro para identificar y prevenir, en el caso de Alemania, los riesgos de derechos humanos. No basta con decir que no los hay que justificar qué medidas se han adoptado en su caso para prevenirlos. Las empresas tienen que tener un conocimiento fundamentado y además ser transparentes. Voy terminando, Joan, que te veo ahí en pantalla. Sí, es que vamos un poco pasados ya de tiempo. Súper interesante, nos está encantando todo, por lo menos yo estoy tomando buena nota de todo lo que estás comentando. Voy terminando. Sí que es verdad que tenemos el próximo ponente esperando también, pero bueno, concluye, por favor. Para no perder el hilo, la transparencia, no solo respecto a lo que tengo que decir, lo que tengo que contar, también cómo lo cuento. Ojo, porque también viene una regulación sobre greenwashing, donde se va a hacer un seguimiento de las declaraciones ambientales previas a la comercialización realizadas por fabricantes y distribuidores, donde se valora la creación de un registro público en el que figuren las declaraciones medioambientales autorizadas y prohibidas, donde lo que se busca es la protección del consumidor y una especial protección del consumidor, de los consumidores vulnerables. Todo ello hacia un modelo de recuperación sostenible, que es el tercer punto que tenéis ahí. Insisto, y no solo se trata, y ya paso al cuarto, no solo se trata de decir cómo lo hago, ser transparente y tener en cuenta ese modelo de recuperación sostenible con estos criterios ASG, sino también medir el impacto. Y eso es importantísimo, no perder el foco. Tenemos que ir hacia un modelo de impacto en sostenibilidad. ¿Y eso qué implica? Un cambio de modelo de negocio. Es decir,
¿Cómo alineo mi negocio con la sostenibilidad? Pero también cómo alineo la sostenibilidad con mi negocio. No todos vamos a poder hacer lo que queremos hacer. Tenemos que ayudar, tenemos que contribuir a la sostenibilidad, insisto, desde el negocio, porque la primera obligación de las empresas es ser sostenible, sin duda, no solo desde el punto de vista social y medioambiental, sino también económico. Así que con esto aquí lo dejo. Espero que los mensajes hayan quedado claros, Joan. Sí, la verdad es que lo has explicado. Y sobre todo la sensación de que ya está todo en marcha, ¿no? O sea, que no es que... No, es que antes se hablaba de la sostenibilidad, como tendremos que hacer esto. No. Ya se ha hecho, se está haciendo y bueno... Está ahí, está claro, ahí. Está ahí. Es el momento de sembrar para que poder recoger en el futuro, insisto, no buenismo, negocio. Exacto, me ha encantado. Esa finalización es muy importante, ¿no? Y el Fit for 55 también está muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Isabel. No nos da tiempo a la pregunta, pero bueno, sí que cualquier persona que quiera información sobre el Club de Empresas Responsables y Sostenibles, que imagino que ayudáis en todas estas terminologías para estar a la gente al día, seguro que os tienen a disposición y haremos llegar también vuestros muy bien, contactos. Por supuesto, y por el chat, lo que queráis. Claro que sí. Muchas gracias, Isabel.